de la inversión. Entonces aquí es donde hablamos de economía de experiencia de cliente o Customer Experience Economics, es decir, cuál es la relación. Entonces, déjenme mostrarles un gráfico que usamos en Strativity para resumir el proceso, ¿verdad? Pónganse en el centro donde dice experiencia del cliente y MV significa momento de la verdad. Entonces vamos a ir hacia arriba, después vamos hacia abajo. Si ustedes van hacia arriba ven que el cliente tiene una experiencia y cada uno de esos momentos de la verdad es la suma de los touch points que tiene con nosotros, con la empresa. Algunos momentos de la verdad son buenos, otros son rojos, como los que aparece ahí, no son buenos. De eso, nuestros clientes se van a dividir en tres grandes grupos. Los satisfechos porque les gustó la experiencia, los neutrales que ni uno ni el otro, y los insatisfechos. Los insatisfechos se van a convertir en lo que el índice de promotor neto se llama detractores. O sea, personas que están insatisfechas con el servicio y van a ir a contarle a muchas personas. Los neutrales siguen siendo neutrales y los satisfechos van a convertirse en promotores. Los promotores son los que van a ir a promover la empresa, los que van a hablar bien de mí. Entonces, un índice de experiencia del cliente muy popular y que muchos de ustedes estoy seguro que lo conocen es el índice de Net Promoter Index, el índice de promotor neto. El índice de promotor neto es decir, ¿cuál es realmente la experiencia que estoy dando? Bueno, es agarrar y sumar a los promotores y restarle a los detractores y eso me da un promotor neto. Hay compañías que tienen promotores netos negativos. Eso significa que de una encuesta que hicieron de 100 personas, hay 80 que son detractores y 20 que son promotores. Eso me da un menos, ¿verdad? 60 en el promotor neto. Entonces, el gran reto es cómo aumento mi índice de promotor neto, porque como ven en la parte de arriba, entre más promotor sea un consumidor, va a ser mucho más leal a la empresa. Y está demostrado que entre más leal es más rentable. Es decir, gastan más con la compañía, están dispuestos a pagar más, recomiendan más y duran más con la empresa. En vez de durar 6 meses, un año, duran 7 años y le producen una alta rentabilidad a la empresa. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de ir a venderle a esa junta directiva de nuestra empresa cómo invertir en mejorar la experiencia del cliente y pasar clientes de detractores a promotores va a tener un impacto en el estado de resultados. Entonces, ese es el reto. Si ustedes ven la fila naranja que está abajo la experiencia del colaborador, los colaboradores son los que crean esa experiencia y los colaboradores también se pueden clasificar como comprometidos al lado derecho o cínicos al lado izquierdo. Ustedes ahora mencionaron la mayoría de que la mayoría de sus colaboradores no está motivada para dar una buena experiencia del cliente. Y abajo de todo eso está lo que llamamos el sistema de gestión de la experiencia del cliente. Si uno no gestiona la experiencia del cliente, sucede como quiera, sucede de forma aleatoria, pero no sucede de forma planificada. No estoy dando la experiencia que yo quiero darle a cada uno de mis clientes en cada uno de mis servicios. Entonces es muy importante hacer un caso de negocios donde la alta gerencia pueda encontrar la relación entre la inversión y los recursos que va a dar en la experiencia del cliente y los retornos que va a recibir sobre su inversión. Y para terminar, me gustaría mostrarles, una vez que hemos diagnosticado cómo está mi experiencia y cuál puede ser el retorno de la inversión de invertir en traer esos clientes insatisfechos a satisfechos, viene una parte que tiene que ver con diseñemos la experiencia que queremos. Lo primero que vimos fue la foto, cómo estamos hoy, pero ahora viene una experiencia de diseño. Entonces, ¿cuál es la visión que tengo de la experiencia? ¿Cuáles las especificaciones, los estándares de servicio? Y viene aquí el taller de innovación donde, bueno, imaginemos una nueva experiencia. ¿Dónde vamos a hacer el wow para el cliente? Diseñemos esos puntos de contacto, esas guías de servicio. Entonces, me gustaría mostrarles un ejemplo de cómo trabajamos la experiencia del cliente para un hospital de tratamiento del cáncer en los Estados Unidos y después de varios talleres se llegó a diseñar una experiencia realmente memorable porque el mapa de la empatía arrojó que los clientes no se sentían tratados de forma satisfactoria en un momento tan difícil de su vida como es curar una enfermedad como el cáncer. Entonces, en el paso número 1, como pueden ver ustedes, se diseñó una experiencia donde el cliente, en vez de ir a hacer fila y esperar, puede programar su cita en línea, ¿verdad? Su tratamiento para ver cuándo hay espacio y reservar el pot donde le van a dar la radioterapia. Puede revisar el proceso de tratamiento antes de llegar e incluso ver una guía al paciente de cómo prepararse para la radioterapia. Después, cuando va, el paso número 3, puede inclusive chequear en su dispositivo móvil
si hay algún cambio en su cita o si hay algún inconveniente, ¿verdad? Inclusive se diseñó el paso número 4, donde se le decidió dar servicios de valet parking en el hospital a estos pacientes. Y así sucesivamente podemos seguir desde la parte, por ejemplo, el punto de contacto 8, de proveer entretenimiento a la gente mientras está en su terapia de cáncer, ¿verdad? Que sentían que era un tiempo improductivo. Entonces, con base en las necesidades del cliente, ustedes deben de visualizar cuál es la experiencia que ustedes quieren darle al cliente. Y con base en esto, el tema es diseñar guías de la experiencia del cliente que comuniquen e inspiren a los colaboradores realmente a dar ese servicio en cada punto de contacto. Porque si no hemos diseñado la experiencia, no tenemos el Experience Guidebook, un libro que me diga quién es mi cliente, cuáles son sus necesidades y cómo debo tratarlo, ¿verdad? Es muy difícil que la experiencia pueda ejecutarse. Entonces, en esta parte es importante recalcar que esto no es un manual de procedimientos, esto no es ISO 9000, esto no es simplemente, no son procedimientos, es una guía de cómo voy a dar yo mi experiencia al cliente. No son guiones, de lo que la gente tiene que decir, es realmente cómo va a transformar la marca a través de mi experiencia de servicio, ¿verdad? Y luego vienen lo que llamamos nosotros los mapas de servicio. Esto es un mapa de servicio que desarrollamos para uno de nuestros clientes, donde no solo pusimos la perspectiva financiera, cuántos millones de dólares más iba a aumentar la cartera en esta institución financiera, sino cuál es la visión de la experiencia. ¿Cuáles son los momentos de la verdad y cómo están ahora? ¿Cuáles son los nuevos indicadores o estándares de servicio que vamos a usar para medir nuestra experiencia de cliente? ¿Y cuáles son los procesos prioritarios en los que tenemos que trabajar para transformar esa experiencia de servicio? ¿Cuál es la estructura que va a apoyar esa experiencia de cliente? ¿Y cuáles son los atributos que debe tener mi cultura para crear una cultura de servicio al cliente que me apoye la experiencia que quiero darle a los consumidores? Todo esto evidentemente tiene que diseñarse, por eso se llama los planos o los mapas del servicio, y además tiene que diseñarse. Les doy, por ejemplo, una muestra de lo que era la guía que desarrollamos para Gaylord Opryland, los hoteles Gaylord Opryland. Habíamos visto que el Road Warrior era uno de los segmentos a los que ellos estaban dirigiéndose. Aquí podemos ver una parte muy pequeña de la guía de servicio donde dice ¿por qué viaja esta persona? ¿Qué es lo que le gusta comer? ¿Qué es la prioridad número 1 de este segmento? ¿Cómo debo tratarlo? ¿Y cuál es la memoria meta? ¿Qué es lo que yo quiero que recuerde esta persona cada vez que interactúa con mi hotel? Entonces, estas guías de servicios son fundamentales para que los colaboradores puedan dar esa experiencia que estamos esperando. Aquí hay un ejemplo de cómo esta guía cambia para lo que se llama el vacacionante en familia. Y la parte final, solamente mostrando algunos de los elementos que son fundamentales para crear una experiencia del cliente memorable, es ya los programas de medición, alineamiento organizacional y los planes de acción para poder ejecutar estos temas. Entonces, en esto es muy importante, una vez que uno diseña la experiencia, hacer realmente una lista de todos los elementos que tengo que cambiar en la experiencia del cliente, la estructura para apoyar esa experiencia, los procesos, toda la parte de la imagen de la empresa, la comunicación, recursos humanos, tecnología, procesos que tengo que transformar para implementar eso y cuáles los indicadores para cada punto de contacto o momento de la verdad que voy a tener. Lo que nos damos cuenta es que muchas organizaciones en América Latina tienen indicadores como satisfacción del cliente, pero muy generales y no llevan indicadores a nivel de cada momento de la verdad, lo que les impide administrar y mejorar su experiencia de cliente de una forma integral y holística, ¿verdad? Y aquí tengo una pregunta fascinante porque vimos que algunos de ustedes que se registraron en este webinar pusieron en su título que eran gerentes de experiencia del cliente, lo cual nos alegra muchísimo que ya en América Latina haya Customer Experience Managers, ¿verdad? Entonces, felicidades a los que tienen ese puesto porque es una tendencia muy importante a nivel mundial. Y la última pregunta que teníamos para ustedes es precisamente esta, ¿verdad? ¿Tiene su empresa alguien responsable por la experiencia del cliente?
y no pongamos solamente a alguien de servicio al cliente, sino alguien, un gerente de experiencia del cliente, un Customer Experience Manager. Y este resultado me parece que va a ser una respuesta muy interesante. Ya ha votado el 70% de ustedes. Vamos a darles unos segundos para que todos terminen de votar. Muy bien, 80% de ustedes ya votaron. Creo que es un número suficiente. Vamos a ir cerrando la encuesta. La cerramos ya. Y comparto con ustedes los resultados. Solamente un 28% de sus organizaciones tiene alguien responsable de la experiencia del cliente. 72% no tiene a nadie pensando en cómo mejorar la experiencia del cliente. Entonces, muy interesante, sobre todo que este es un tema que está volviéndose clave para diferenciar y darle una ventaja competitiva a las empresas. El gran reto es cómo podemos convencer a la gerencia de que este tema es tan importante y puede contribuir a la rentabilidad de la firma, de que debemos asignar recursos y gente para que vea el tema de Customer Experience. Me gustaría compartir con ustedes un trabajo que hicimos para la empresa Royal Caribbean, esta empresa líder en el tema de cruceros. Nos pidieron que desarrolláramos el estándar Ancla de Oro, Gold Anchor Standard, y desarrollamos un programa que le llamamos My Guest, My Wow, mi invitado, mi wow, donde le desarrollamos todo el programa de gestión de la experiencia del cliente con manuales de capacitación, guías de compromiso y guías de la experiencia para que todos los colaboradores pudieran crear una experiencia, una cultura de dar una experiencia al cliente memorable, y esto ha permitido que esta empresa de cruceros haya logrado un crecimiento de doble dígito en los últimos años y tenga muy altos niveles de satisfacción de sus huéspedes. Y finalmente, pues este es todo el mapa de ruta que nos dio tiempo de mostrarles hoy, y algunos de los elementos fundamentales para darles a ustedes una guía de cómo podrían ustedes iniciar un proceso para transformar la experiencia de sus clientes.